abordarlas. ¿Cómo fue tu proceso de reconexión? Cuando hablamos de este tipo de cosas, Festinger, el psicólogo que era por los años 50 de empezar a escribir este fenómeno con los creyentes en platillos volantes en historia, hablaba de desconfirmación, ¿no? De este evento, este suceso que te ocurre y entonces de repente tus creencias saltan porque el suceso es tan aplastantemente contrario a ello. O sea, la realidad te pone tan en la cara esto que tú crees es una mierda que llega un momento en el que no lo pueden negar. Y fíjate que aún así todos, muchos de los creyentes de aquel grupo que Festinger estudió, no dejaron de creer en marcianos. Lo que hicieron fue creer que la mujer que dirigía el grupo era una estafadora, que por supuesto había extraterrestres, y que ella se aprovechaba fingiendo comunicarse con ellos. No que no hubiese extraterrestres, o sea, muy poco, si es que alguno, creo que ninguno, llegó a decir, bueno, es que igual esto de los ovnis es una gilipollez. ¿Qué te pasó a ti o en qué momento tu creencia hace crack y se rompe o se fractura o empieza a haber duda o... Estaba pensando que ciertamente tiene que haber cierta base de ser un poco crédulo, porque cuando has dicho lo de los ovnis, yo me acuerdo que de pequeño vi Encuentros en la tercera fase de Spielberg, Guapísimo, precisamente, y me quedé, vamos, súper cautivado y yo creo que me pasé durante un año mirando al cielo deseando ver un ovni. ¿Qué pasa? Que es curioso cómo, sí, eso es como que, vale, seguí evolucionando, seguí desarrollándome, seguí creciendo, pero eso no desapareció y eso mi mente lo guardó en alguna parte y en mi libro, por ejemplo, narro una situación que me pasó con un chaval, uno de los primeros nazis que conocí allí en Galicia, que él, una vez, me acuerdo que estaba en mi casa, al principio, bueno, ahora hay internet en todos los hogares, pero antes no era así. Antes teníamos el módem este de 56K, que si te llamaban por teléfono se te caía la conexión. Exacto. Y nos conectamos y como tardaba un rato con el ruido este que hacían, pues le dije, me voy al baño y tal. Y cuando volví ya había conectado desde hacía un tiempo y me pongo a mirar qué estaba viendo y salían ovnis. Ovnis, pero con la cruz de guerra esta alemana, la cruz balcánica, que llevan los tanques alemanes. Los que se supone que están en la cara oculta de la luna y todo eso, como en la película esta Iron Sky. Eso, exacto. Guapísima, guapísima. Y le digo, ¿pero qué estás viendo? Y dice, ¿qué pasa? ¿Que tú no sabes nada de los ovnis nazis? Y yo me empecé a despollar. Se me queda mirando completamente serio y me dice, o sea, acabas de reaccionar igual que a la gente cuando le dices que el holocausto es mentira. Y me digo, hostia, me sentí vergüenza al momento, en plan de cómo he podido caer tan bajo de no haber sido reflexivo o tener pensamiento crítico, y empecé a darle vueltas y me explicó pues toda la película, que hay ahí toda una historia que yo llegué a creer en ella, que la guerra no acabó. Hombre, es que evidentemente si tú compras que el holocausto es mentira, ya, ¿dónde pones el límite? Y esto me parece interesante enlazarlo con una cosa que has dicho antes que también me parece interesantísima, que es el tema de que muchos ex yihadistas, y no sé si es el caso también, que me parece razonable pensar que podría serlo, personas, por ejemplo, que salen de movimientos nazis o de cualquier otro sitio, experimentan el deseo de suicidarse porque llega un momento en el que, como su sistema de creencias se ha visto derrumbado, pues por un momento carecen de guía, o sea, desde este asomarte, ¿no? Y decir, todo lo que yo pensaba que era verdad se ha ido a la mierda. Es que no es todo lo que tú pensabas, es todo lo que tú eres. Claro, es peor. Es que esta es una de las razones por las que Festinger decía que era tan difícil convencer a alguien que ya estaba convencido por muchas pruebas que le aportaras, porque a fin de cuentas tú no le estabas simplemente atacando una creencia, tú estabas atacando su identidad. O sea, ¿quién soy? Porque yo me defino por lo que hago, y lo que hago pues viene por una serie de reglas verbales que son lo que yo creo. De hecho, hace poco vi un cómic web muy divertido en el que de un tío que yo sigo que se llama The Oatmeal, que hablaba sobre esto y te ponía un ejemplo que era muy tonto. Hay una creencia popular de que George Washington, uno de los fundadores de Estados Unidos, tenía los dientes de madera. Y entonces resulta que eso no es verdad. Y entonces él le pregunta al lector, suponiendo que el lector es americano, ¿cómo te has sentido con esto? Cuando te explico que en realidad no eran prótesis de madera, sino que había distintas. Y el tío decía, probablemente, pues no te habrá molestado mucho. Habrá dicho, mira qué curioso, yo pensaba que eran de madera, pero no. Ahora, si yo en cambio te señalo que George Washington tenía esclavos, era un farsante en su lucha por la libertad, porque en realidad la libertad que quería era para los 4 ricos terratenientes, no sé qué, ¿cómo te sientes? ¿Te has inflamado? ¿Te has encendido? Sí, porque tu identidad como americano, entre otras cosas, viene de pensar que George Washington era un tío de puta madre porque uno de los padres fundadores, la tierra de la libertad, el águila calva, no sé qué, tal, no sé qué. Y tú lo piensas y dices, hostias, claro, tiene todo el sentido, porque yo como americano no me defino por creer que George Washington tuviera los dientes de madera, pero sí por creer que era un santo patrono de la libertad, y un santo patrono de la libertad no puede tener esclavos, no puede ser imperfecto.
Fíjate, Ramón, que a raíz también de lo que estabas comentando de para qué una persona acaba creyendo en este tipo de cosas, hemos sacado la contingencia de, bueno, formar parte de una élite y también el tema de reducir la incertidumbre, ¿no? A la gente nos genera mucho malestar no saber las cosas y damos una explicación, precisamente la explicación que más a mano tenemos. Pero fíjate que hay una contingencia ahí que me parece muy curiosa, que está representando todo lo que estáis hablando en esta mesa, y es el hecho de que, bueno, más allá de que en la gran mayoría de ocasiones, muchos de los comentarios que hacía David respecto a sus vivencias pasadas es una completa conducta de evitación, ¿vale? Sí. Es tal que así, como lo que ha comentado de la visión en túnel, es una conducta de evitación. Es el hecho también, que también lo he escuchado en algunas entrevistas de David, de que necesitaban constantemente ser los buenos de la película. Sí, y es claro. decir, y es lo que estaban diciendo ellos, los americanos siempre son los buenos en las películas, ¿vale? Efectivamente. Y al final, esto, por ejemplo, que hablaba de Festinger, es decir, ¿qué lleva a una persona a darse cuenta de que lo que cree no es apropiado para su vida en ese momento? Básicamente yo creo que la aplicación es más simple de lo que parece. Y es simplemente que ya no le genera el bienestar, ni siquiera las ventajas del contexto en el que la estaba mencionando, seguir comentando eso. Es decir, ya no me sigue rentando esto a nivel de bienestar emocional ni a nivel de beneficio en el contexto lo que estoy comentando. Hombre, es que pasa una putada gigantesca, que es que cuando sales de una de estas movidas, no solo es que tú pierdes todas estas reforzadores, todo esto de tener un círculo de gente que te dice constantemente eres de puta madre, eres de los buenos, estás en el lado correcto de la historia, no sé qué, sino que es que además miras afuera y fuera hace mucho frío, porque al fin de cuentas fuera, la mayor parte de la gente te va a rechazar. O sea, tú tampoco estás esperando decir, bueno, pues ya está, ¿sabes? Me he quitado ese nazi, venga, me voy, busco un curro, no sé qué, sino que seguramente tú, David, pues mayores miedos, claro, por tus tatuajes, por las manifestaciones externas, claro, habrás tenido que sufrir prejuicios, habrás tenido que sufrir problemas de gente que te diga, oye, que es que yo no quiero saber nada por tus pintas, aunque tú ya no participes de esta ideología ni nada. Y claro, lo que tú anticipas es precisamente una vida de aislamiento y de soledad y de cómo cojones voy a trabajar. Y de hecho, uno de los participantes en el experimento de Festinger, bueno, en el estudio de Festinger, no era un experimento, en el estudio, era un tío que había vendido su casa, había dejado el trabajo, lo había dejado todo porque contaba con que los alienígenas se lo iban a llevar. Y cuando le preguntó el propio Festinger, dijo, es que tengo que creer, porque es que no tengo nada, es que no tengo nada, tengo que seguir creyendo. Y supongo que aquí, cuando tú te hace crack, tú decías, es uno de tus peores miedos, decías, el miedo a no poder volver a ser aceptado fuera del grupo. Y yo, menos mal, porque, bueno, estudié dentro del ejército, me aseguré una cierta posición y tal, pero sí que conozco gente que abandonó a su familia y el hecho de abandonar a su familia para ellos era un refuerzo de que efectivamente estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por sus ideas. O sea, claro, porque esa es una reducción de la disonancia. Cuando tú haces una cosa tan drástica, que está además tan alejado del comportamiento común, como es cortar los vínculos con tu familia, tú tienes que reducir esa disonancia. Entonces, claro, la mejor forma de reducirla es decir, mis convicciones son tan fuertes que soy capaz de abandonar a mi familia por ellas. ¿Qué más prueba hay? Y como he hecho este sacrificio tan grande, tiene que ser correcto, porque no puede ser que yo haya hecho esto porque soy imbécil. Todos los que han dado el paso de hacer un atentado, o sea, estoy seguro que pasaron por ese proceso de reafirmación. Claro, de hecho, Aronson y Tabriz en su trabajo sobre precisamente esto, la disonancia cognitiva, explican la radicalización y la brutalidad y el embrutecimiento de la gente con este mismo proceso. Si yo he hecho daño a una persona, por ejemplo, porque además yo supongo que en este tipo de cosas no empieza uno directamente dando palizas, sino que uno empieza muchas veces con actos mucho más inocuos, como puede ser por repartir propaganda, hacer pintadas. Yo he hecho esto, si yo veo que esto le causa malestar a otra persona, mi primer impulso es sentirme mal, porque al fin de cuentas todos pensamos o intentamos pensar nosotros mismos, yo soy buena gente y yo no voy jodiendo a los demás porque sí. Por tanto, si yo he hecho esto, que yo sé que ha jodido a otra persona, la única explicación posible es que esta persona se lo merecía. Y si se lo merecía, entonces yo reajusto mi percepción de esa persona, porque entonces se lo merece más. Porque yo soy bueno, pues yo podría, seguramente tendría que haber hecho más. Y poco a poco vas entrando en esta espiral en la que cuanto más agredes, más digno de agresión te parece el otro y más puedes deshumanizarlo. Y esto es una cosa que se repite una y otra vez en diversos escenarios, y precisamente es la base del adoctrinamiento necesario para que una persona pueda hacer según qué salvajada. El tema de convencerte a ti mismo de que el acto que estás cometiendo demuestra en sí mismo que era necesario hacerlo. Porque si no, no lo harías. Porque, claro, tú no puedes estar haciendo esto equivocadamente porque tú no eres tonto. Porque, y fíjate que aquí no entra para nada ningún tipo de trastorno psicológico, locura, ni entra a ser tonto, ni poca educación. A mí cuando la gente habla de eso, si la gente leyera más esta ideología, no. Mira, perdona, no. O sea, si la gente fuera más inteligente, no, mira, no.
Ser inteligente yo creo que lo que hace es que te da una muleta extraordinaria para justificar tus mierdas. Pero así, pero con 2 cojones. Y claro, partiendo también de que no es tan maquiavélico. Es decir, la persona no verbaliza todo ese tipo de actos, es decir, no lo predetermina ni siquiera tiene por qué meditarlo, simplemente son hechos espontáneos. Hombre, y que son conductas que se ven reforzadas por el contexto de una forma continua y inmediata. Tú has dicho una cosa que me parece importante, que me corrija David si eso no es así. Yo creo que además esos grupos son extremadamente positivos para el miembro en el sentido de que constantemente las conductas que van en línea con la ideología se ven constantemente recompensadas, animadas. O sea, hay muchísimo intercambio positivo en plan de bien hecho, el comportamiento, o sea, hay... Corrígeme si estoy equivocado, pero me interesa ver cómo es la dinámica ahí dentro. O sea, piensa que yo, una de las camisetas que más me gustaba es una que ponía, ser las letras estas de antifascista, que va de menos a más, pues igual, pero antisocial. Ajá. Esa era mi forma de presentarme al mundo, ¿no? Y para mí eso era un orgullo, porque cuanto más separado estás de la sociedad a la que desprecias, porque es una sociedad de gente que ha decidido autodegenerarse y meterse en un pozo de antipatriotismo, etcétera, etcétera, o sea, todo lo que es contrario a nosotros, pues más cerca estás tú de la auténtica verdad, que es lo que defendemos, ¿no? De alguna manera. Y sí, evidentemente, eso es así. Eso, pues, cuanto más demuestres tu fanatismo, que no es fanatismo, esa palabra no se utiliza dentro de esos... No, fanáticos son los otros. No, fanático no es una palabra que yo haya escuchado mucho ahí dentro, o nada. Lo que se dice es pues la solidez de tus ideas o tu disposición a hacer lo que sea necesario por lo que crees. Y antes me preguntaste, que se quedó ahí un poco en el aire, sí. ¿Cuál había sido el clic? Es que ahora es el mejor momento para meterlo, porque estábamos hablando de esto de cómo tú te tienes que reafirmar independientemente de la barbaridad que estés haciendo. Pues fue precisamente al final de todo, esto fue hace ya irá para 6 años, que nos estuvimos planteando, después de fracasar políticamente en todas las actividades que hacíamos, que evidentemente no era porque fuésemos unos marginales y estuviéramos desconectados de la realidad, sino porque éramos los auténticos enemigos del sistema y el gobierno judío, y nos impedía por todos sus medios y con todos sus recursos pues llegar a la gente, ¿no? Entonces dijimos, vale, por las buenas no hay forma, pues por las malas. Y empezamos a darle vueltas a ver cómo podríamos hacerlo pues para conseguir armas, imagínate, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí fue la primera vez que, claro, porque hasta ese momento toda mi actividad dentro de estos grupos pues había sido hacer revistas, actividades de propaganda, campañas políticas, cómo llegar a la gente para que nos voten, de ese palo. Sí, pero cosas que en realidad tampoco te hacían a lo mejor plantearte que estabas haciendo ninguna barbaridad, sino que, podías justificarte fácilmente a ti mismo pues como parte de una actividad. Estaba luchando contra el sistema. Sí, pero eso es lo que te digo, verte como un ciudadano comprometido con sus ideas y todo eso. Pero ya cuando ya nos empezamos a plantear escalar de alguna manera en una determinada dirección, una dirección muy clara, que era pues hacer atentados, ahí ya sí que empecé a preguntarme cosas que nunca me había preguntado. En plan de... Yo sobre todo pensaba en mis padres. Mis padres fue como que siempre fueron un vínculo para mí con la realidad. Porque yo creo que si no hubiera tenido padres, mis padres se hubiesen muerto años atrás, yo no estaría aquí hablando con vosotros, seguro. Y pensaba, pero de verdad quiero... Joder, porque yo me fui de Galicia por no ver a mi madre llorando todo el día. Porque mi madre me preguntaba siempre con lágrimas en los ojos que por qué era nazi. Y yo no entendía esa pregunta. Yo decía, pero eso es como si le preguntas para que entiendas el razonamiento, no es igual, evidentemente, el padre que le pregunta a su hijo por qué es homosexual. Claro. Yo lo interiorizaba del mismo modo. Claro. O sea, me hacía sentir súper mal esa pregunta, en el sentido, pero... ¿Qué dices? O sea, ¿por qué me echa en cara algo que no tiene nada de malo? Claro. Si yo esto no lo he elegido. Yo me había autoconvencido de que había nacido así y simplemente lo había descubierto. Y pues esa es otra, porque el nacionalsocialismo no es una cuestión política, es una cuestión de... De hecho, es lo que nosotros utilizábamos para saber en mayúsculas, que todas las posturas políticas estaban equivocadas y la nuestra no. Pues porque la nuestra venía de la naturaleza. Ya. Eran las leyes de la naturaleza, llevadas a la política, ¿no? Que era una frase de Rudolf Hess. Entonces, ¿quiénes éramos nosotros para contrariar a la naturaleza?
Porque, por ejemplo, yo que sé, el marxismo, el anarquismo, tal, pues son ideologías manufacturadas por el hombre, pero ya está, el hombre es un ser imperfecto. Y además que supongo que os da una cierta esperanza en la victoria final, ¿no? Porque a fin de cuentas, si nuestra ideología es la que sigue las leyes de la naturaleza y el resto no, inevitablemente tendrán que fracasar porque antes no se puede ir en contra de la naturaleza, como ir en contra de la gravedad. Sí, porque en lo nuestro al final defendíamos un darwinismo social y llegamos a plantearnos que si al final el ser humano desaparecía por una extinción o lo que fuese, esas leyes perdurarían de cualquier otra forma, con otros seres, otros animales, seguirían ahí impertérritas en la naturaleza porque teníamos la razón. O sea, es un grado de saber que tienes la razón absoluta que es imposible. O sea, yo ahora pienso, si me tuviese a mí delante, ¿cómo podría convencerme con todo lo que sé ahora? Y es que es imposible. Es que es imposible, fracasaría totalmente. O sea, no te verías capaz de argumentarte y eso que tú no podría convencerme a mí mismo. La posición privilegiada de, bueno, pues conocer muy bien cómo pensabas en aquel momento. Sabiéndolo todo de mí mismo, no sabría cómo... Me parece interesantísimo. Es que yo siempre creo, por lo que he ido investigando y tal, que al final no es posible persuadir a alguien que está verdaderamente convencido. Y yo siempre digo que el trabajo de divulgación que yo hago no es para el que está convencido de lo contrario de lo que yo pienso, porque yo entiendo que esa persona no está a mi alcance, sino que es para los indecisos. Pero me parece interesante porque yo creo que la persona que está muy convencida o pasa por un proceso como el tuyo de dejar de creer por sí mismo, pues por diferentes factores, o ya cree toda su vida. O sea, yo creo que hay un cierto grado, que por supuesto es muy difícil de definir de modo operativo, ¿no? A partir de este nivel 5 de creencia ya está jodido, ¿no? Pero algo así, de decir, hay un punto para cada persona en el que su creencia se vuelve totalmente inmune a ninguna influencia externa y ya el único camino para salir de ahí es la propia modificación de esas reglas verbales, pues por experiencia en el entorno. Y me parece muy interesante lo que tú has dicho de repente empezar a pensar en tus padres y decir... Mis padres han tragado con que yo pues haga fanzines o haga pintadas o lo que sea. De cierto modo yo siempre me sentí mal por el sufrimiento que le causaba a mi madre. Es como que conseguí darle la espalda y de hecho me fui de Galicia por eso y puse tierra por medio. Pero mi madre desde que me fui me llamaba cada 2 días por teléfono. Y es como que mantuvo no me dio la espalda. Esa es otra. Si se hubiesen muerto o me hubieran dado la espalda, en plan, no hay nada que hacer por este chaval, lo hemos perdido, pues tampoco estaría aquí ahora. No, pero me parece una reflexión buenísima, porque en cierta forma son un lazo, un vínculo con un contexto que te impide estar aislado del todo y, digamos, recordarte que existen otras gratificaciones, otros reforzadores, otros aspectos positivos en la vida más allá del movimiento, ¿no? Mira, es como... imagínate que tengo un cordón alrededor del cuerpo y estoy atado a mi madre, ¿no? Pero yo me voy y bueno, pues en mi vida toman prioridad un montón de cosas, la lucha nacionalsocialista, tal. Y en el momento que yo empiezo a plantearme esto de dar un paso al frente con el tema de atentados y matar gente, etcétera, es como que sentí que, aquí inestabilidad sentí. Y de repente vi que tenía aquí un cordón y dije, hostia, ¿esto dónde lleva? Hostia, mi madre. Y es como que eso empezó a hacer cierta fuerza. No, evidentemente, a partir de ahí no cambié en absoluto, eso no funciona así, mis ideas eran pétreas en aquel instante, pero por primera vez en mi vida, eso sí que lo tengo claro, noté cierta inestabilidad, como que no era así, no sonaba de ese modo. Podríamos decir, por estar seguro que te entiendo, que más que dudar de tus ideas, dudaste de la validez de ciertas acciones que a lo mejor tú decías, vale, yo sigo creyendo en toda la movida esta del nacionalsocialismo, pero a lo mejor esto es irreversible en cuanto a que ya me alejaría o supondría una ruptura con pues mi madre, con esta... Pues que Ramón, tú cuando estás radicalizado siempre encuentras justificación. Por supuesto. O sea, tú es como que dar marcha atrás te lo tomas como una derrota. Claro. Entonces siempre buscas, si no es directamente, haces un bypass y vas por otro lado. Entonces, yo tenía una frase que, joder, la tenía súper grabada, que era de Hitler, que decía que cuando la raza está en peligro, toda consideración personal carece de valor. Esta la tenía grabada a fuego en el rincón más recóndito de mi mente. Y todas estas personas, yo no sé si conoces a Dominique Venner, que fue un fascista francés que se suicidó allí delante de Notre Dame. Él estaba convencido de que con su sacrificio, que no era un suicidio, era un sacrificio,
provocaría el estallido racial de los jóvenes europeos. Evidentemente nadie se enteró ni de que se había suicidado. O sea, eso salió en algunos, se enteraron 3 o 4 y ya está. Hombre, claro, si te matas delante de Notre Dame, en la prensa vas a salir. Sí, pero claro, pero no te van a hacer ni puto caso. Lo que le pasó a Anders Breivik, el noruego que fue y que masacró a un montón de chavales y tal, y que quería ser juzgado como terrorista, y yo creo que ahí el gobierno noruego hizo lo correcto y dijo, no, a ti te vamos a juzgar como un asesino mundano y corriente y te jodes y baila y no te vamos a hacer ni la propaganda ni el baile que tú quieras. Ahí yo creo que tanto los medios como el gobierno noruego tomaron el camino más acertado. Y es como que en ese momento, pues, cuando estás autojustificándote o buscando la energía en tu interior para dar ese paso, es que colapso un poco y fracaso a la hora de explicarlo, porque todavía es como ese punto donde yo todavía no he encontrado la respuesta correcta, ¿sabes? De todos modos, te diré que no fue solo eso. Hubo una persona que fue muy importante para mí, que desgraciadamente ya no está en mi vida, porque bueno, yo cuando empecé a reconectar me convertí en una persona extremadamente tóxica, o sea, extremadamente violenta con todo mi entorno, porque yo me estaba deshaciendo a cachos. Entonces es como el que se está ahogando y cuando va el socorrista lo coge y se lo lleva al fondo con él. Pues yo hice eso con la poca gente que me quedó, porque ya cuando le das la espalda a este mundo, ellos lo huelen a kilómetros. Ya suena raro, ya es eso, suena raro, suena distinto. Y al poco ya empezaban a decir, ¿tú qué ahora eres de Podemos o qué? Era la expresión que más me decían y yo me indignaba un montón con eso, pero ahí ya estaba en medio del proceso. Yo siempre digo que tú no eres consciente de cuándo te radicalizas ni de cuándo te desradicalizas. O sea, es algo invisible para ti. De hecho, tal es así que tú en ningún momento eres consciente de que estás radicalizado. Nosotros decíamos que los que estaban radicalizados era la sociedad, que era lo que nos obligaba a adoptar este tipo de medidas drásticas, que nosotros lo que queríamos era estar en nuestras casas con nuestras familias y disfrutar de la vida. Pero mira cómo está el mundo, que tenemos que coger una pistola y cargarnos a fulanito. O sea, siempre encontrábamos una justificación que, dicha para nosotros mismos, decía, claro, es que es así, es evidente. Como decir, lo que hemos hablado antes, además, la propia naturaleza extraordinaria de lo que tienes que hacer se convierte en la justificación de por qué está bien hecho. Claro, porque claro, si esto no fuera una cosa absolutamente excepcional, a mí no se me ocurriría pegarle un tiro a este. Pero claro, o sea, yo no soy una mala persona, yo no quiero matar a la gente porque sí. ¿Qué dijo este que se metió en la mezquita en Nueva Zelanda? Yo soy un europeo normal. O sea, yo no soy aquí nadie especial, soy simplemente alguien que ha hecho lo que tenía que hacer. O sea, nos están exterminando como raza, como pueblo, tal. Y dice pues lo que de cualquier persona de bien debería hacer. Mientras que el resto de las personas de bien estaban mirando y diciendo, ¿pero qué dices? Claro, pero bueno, es que en ese momento estás como en otro plano. De todas formas, además, también me parece muy interesante esto último que has dicho, aunque quiero que continúes, por supuesto, porque una cosa que decimos a veces los psicólogos es que la conducta es una línea inacabable. O sea, que cuando tú dices no hay un momento claro en el que diga ya está, ya soy radical, o ya está, ya no soy radical, sino que muchas veces cuando estudiamos la conducta lo que hacemos es cortar arbitrariamente o decir, bueno, pues voy a estudiar este trozo. Y en este trozo es donde yo digo, pues vale, pues aquí está este antecedente que viene justo antes y viene esta consecuencia que viene justo después. Con lo cual es un proceso que es supongo que la desradicalización es tan gradual como lo es la radicalización, ¿no? O sea, tan paulatina. Y que muchas veces se da cuenta la gente antes, los que están fuera, que los que tú mismo. En los dos casos. Claro, eso te iba a preguntar, cuando te ¿no? estás radicalizando, que mis amigos y ya empezarían a decirte inmediatamente, empezaron a decirte qué como te pasa. Cuando estás desradicalizando, de que son tus camaradas los que ven que eres de Podemos, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, efectivamente. Es complejo. Sí. Vale, y mencionabas una persona que